¿Te acuerdas cuando mandar un mensaje era casi una misión? Podía tardar horas, a veces todo el día, y eso cambiaba el corazón de una casa. Ahora viene la contradicción. Todo era más lento, pero algunas noticias llegaban con una precisión que hoy sorprende. El timbre metálico del teléfono de disco de Telefónica cortaba el silencio. Ese rin largo y el clic seco al marcar cada número, el plástico frío del auricular y el olor a papel del bloc de recados en la mesa. Los sábados muchos ponían 1, 2, 3, responda otra vez, y la sala olía a café recién hecho. Alguien apuntaba un recado con bolígrafo Bic, llama cuando llegues, y ese papel quedaba vigilando la tarde. Hoy el móvil vibra sin parar, y aún así tanta gente se siente lejos, porque velocidad no es compañía, y compañía era lo que aquellos trabajos protegían. En este viaje vas a conocer 10 oficios que sostenían la vida diaria, gente con uniforme, con manos entrenadas, con orgullo silencioso. Y la tecnología los fue borrando sin pedir permiso. Puede que uno haya sido el tuyo, o el de tu padre, y cuando lo escuches, algo se va a encender por dentro, porque el primero ocurría en un espacio estrecho, y en una palanca que decidía el ritmo de todo un edificio. No era un simple viaje, era un pequeño ritual diario. El vestíbulo olía a cera de suelo y colonia Barón Dandy. Las puertas de tijera chirriaban con metal viejo. El operador llevaba uniforme oscuro, botones brillantes, y una gorra bien puesta. La mano iba a la palanca, firme, precisa. El ascensor subía suave, con un zumbido bajo y un temblor leve en los pies. «Buenos días, señora». «¿A qué piso, caballero?» Una frase corta, una sonrisa, a veces un chiste limpio, y en 10 segundos ya eras alguien, no un número. En edificios de la Gran Vía o de la Eixample eso era normal. En grandes almacenes como el Corte Inglés también. La gente se miraba, se saludaba, se reconocía por la voz. Hoy solo hay un botón frío, una pantalla azul y un silencio lleno de prisa. Se fue el oficio, y con él ese instante humano entre un piso y otro, como si la ciudad perdiera una costura. Y lo más curioso es que el siguiente trabajo también vivía entre cables y conectaba vidas sin que nadie lo viera. Y si te digo que cada llamada pasaba por manos humanas, la sala olía a polvo caliente y a cables nuevos. Sonaban campanillas pequeñas, una detrás de otra, y el murmullo era constante, como lluvia fina. Frente a ellas un panel infinito, cuerdas, clavijas, luces parpadeando. El tacto del enchufe era duro, y el encaje hacía un clic perfecto. La voz era el puente. «Diga». «Un momento, por favor». Calma entrenada, sonrisa en la garganta, incluso cuando la noche se rompía. En una urgencia no había buscar contacto. Había respiración contenida y una frase que salvaba tiempo. «Emergencias. ¿Qué ocurre?». Muchas trabajaban para la Compañía Telefónica Nacional de España y sabían escuchar el miedo sin que se notara. También existía el detalle social, con la casa de los García. Sí, ahora mismo. La ciudad se sentía más pequeña, más cercana. Hoy basta tocar una pantalla, y aún así, a veces nadie responde de verdad, porque antes una llamada tenía rostro, tenía paciencia, tenía oficio, y cuando ese oficio desapareció, llegó otra velocidad, una hecha de puntos y rayas, golpeando el mundo a distancia. ¿Te imaginas escribir una noticia con sonido? El telégrafo olía a metal y barniz viejo. La mesa tenía marcas de uñas, y el aparato vibraba con vida propia. Tac, 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 tac. Puntos y rayas como un corazón apurado. No hacía falta letra bonita, hacía falta oído y nervios firmes. El telegrafista escuchaba el ritmo y lo traducía sin dudar, como si leyera una lengua secreta. En la oficina de correos y telégrafos, la urgencia tenía forma. Un papel amarillo, un sello húmedo y una frase corta que pesaba toneladas. «Llega mañana». «Accidente. Ven cuanto antes». En las estaciones, el sonido mandaba. Un tren podía esperar, una familia podía respirar, porque alguien con manos rápidas encajaba el mundo en Morse. Hoy todo es instantáneo. Un mensaje aparece y desaparece.
sin ruido, sin espera, sin ese respeto por cada palabra. Y sin embargo, aquello dejó una huella. Nos enseñó que comunicar es elegir, no solo enviar. Que hablando de elegir palabras, hubo un oficio que las fundía en metal caliente, línea por línea, contra el reloj. ¿Sabes cómo sonaba una noticia antes de imprimirse? El taller olía a tinta fresca y metal caliente. El aire era denso. La linotipia respiraba vapor. Y la máquina cantaba con golpes secos. Clac, clac, clac. Un zumbido grave que se sentía en el pecho. El linotipista no solo tecleaba, construía líneas enteras de plomo. Una frase completa, sólida, pesada, con bordes calientes y brillantes. En redacciones como las de ABC o La Vanguardia, la hora mandaba. Se acercaba el cierre, y el reloj parecía acelerar. Había café fuerte en vasos manchados, y dedos negros de tinta. Si una letra fallaba, no era borrar, era rehacer, era tiempo perdido, y un titular que podía llegar tarde a la calle. Luego venía la prensa. El papel temblaba, y el olor a periódico recién hecho llenaba la madrugada. Había orgullo en esa suciedad, porque la ciudad despertaba informada. Hoy se publica en segundos, sin ruido, sin calor, y casi sin rastro. Pero aquel oficio tenía algo raro, convertía la prisa en precisión, y la información en materia. Y justo al lado de esa prisa, en otro lugar alto y oscuro, alguien cuidaba la magia de una sala entera. ¿Quién hacía posible la magia sin que nadie lo viera? Arriba, en la cabina, olía a polvo y celuloide. También a tabaco viejo. Los carretes giraban como ruedas de bicicleta. Y el proyector calentaba la habitación. La luz salía en un chorro perfecto, cortaba el humo de la sala y dibujaba rostros gigantes en la pantalla. El sonido tenía un temblor suave, como una respiración compartida. Domingo por la tarde. Butacas rojas, caramelos de sugus en el bolsillo, y el murmullo antes de empezar. En muchos barrios, eso era una ceremonia. A veces el filme se atragantaba, la imagen saltaba, la pantalla se quemaba un segundo, y alguien silbaba desde el fondo. Entonces el proyeccionista actuaba, rápido, con manos seguras, como un mecánico del sueño. En salas como Cinesa o los viejos cines de barrio, ese oficio era invisible, pero sin él no había película, solo oscuridad. Hoy todo es un archivo digital, un clic, cero carretes, cero fallos humanos. Y también menos misterio, porque antes la magia tenía ruido, tenía calor y tenía un guardián. Y ese guardián no era el único artesano. En la calle existía otro que luchaba contra el silencio, con teclas, muelles y una paciencia infinita. ¿Recuerdas ese sonido que llenaba una oficina entera? En la sala olía a papel y a tinta. El aire tenía humo de café, y el ritmo era constante. Tec-tec, tec-tec-tec, como lluvia en un techo de chapa. La máquina era una Olivetti o una Underwood, fría al principio, dura en las teclas, con esa cinta que manchaba los dedos, y ese carro que volvía con un golpe seco. Había prisa, siempre. Cartas, facturas, informes, todo con fecha y sello. Y con copia de papel carbón. Una hoja blanca, otra azul, la tercera ya casi invisible. Si fallabas una letra, dolía. No existía deshacer, existía el corrector, el olor fuerte del líquido blanco y el miedo de que se notara. Muchas veces el jefe decía, para ayer, y tú seguías, línea recta, espalda firme, orgullo silencioso, porque escribir bien era prestigio. Hoy borras y listo. Una tecla y desaparece el error, pero también desaparece el peso de acertar a la primera. Y aún así hay algo más delicado. Cuando una máquina se cansaba, alguien la salvaba, en un taller pequeño con aceite fino y manos de relojero. ¿Has olido alguna vez una oficina que suena a taller? La puerta se abría y llegaba ese olor, aceite fino, metal viejo y papel guardado. El mostrador tenía marcas de herramientas, y el silencio se rompía con un clic aquí, otro allá. En la mesa,
una Olivetti Letera 32 o una Hispano Olivetti pesada. El reparador no arreglaba, rescataba. Sacaba tornillos diminutos, alineaba brazos, enderezaba letras como quien endereza una vida. Las piezas eran pequeñas, muelles, engranajes, cintas. Todo cabía en una cajita de lata. El tacto era preciso y la mirada de lupa. Había clientes fieles, el periodista, la secretaria, el estudiante que ahorró meses. Esta máquina es mi trabajo, decían, y el reparador lo entendía sin discurso. A veces dejaba una nota, ya quedó fina, y el primer tecleo sonaba limpio, como cuando un coche vuelve a arrancar. Hoy, si algo falla, se reemplaza, se compra otro, se olvida el anterior, y con eso se pierde un tipo de orgullo, el de cuidar lo que te sostiene, porque en esa época cada objeto tenía historia, y el siguiente oficio caminaba por el barrio al amanecer, con vidrio tintineando y una rutina que daba tranquilidad. ¿Te acuerdas del sonido del vidrio antes de que amaneciera? La calle estaba fría, y el aire olía a pan temprano. Se escuchaba un tintineo suave, botellas de vidrio chocando entre sí, y pasos firmes en la acera. El lechero llegaba cuando la ciudad dormía, dejaba la leche en la puerta, a veces también huevos, y mantequilla envuelta en papel, todo ordenado como una promesa. En muchos barrios, la confianza era la llave. No había mensajes, no había seguimiento, había costumbre, la misma hora, la misma ruta, la misma cara saludando bajito. La botella venía con tapa de cartón, el borde húmedo, el vidrio frío en la mano, y ese olor limpio que subía al abrirla. La cocina se llenaba de vida con un solo gesto. Los niños lo veían como un héroe sencillo. Los mayores lo respetaban, porque sostenía el desayuno de todos. Hoy todo llega por delivery, rápido, empaquetado, sin conversación, sin esa certeza diaria de barrio. Se perdió el oficio y se llevó una parte de la calma, y aún queda un último detalle de otra época, una luz encendida cada tarde, como si alguien cuidara la noche. Antes de la electricidad, la noche tenía un oficio. La calle se apagaba temprano. El aire olía a humo y piedra húmeda, y el farolero caminaba con su pértiga larga. El gas hacía un susurro, luego una llama amarilla, y la esquina volvía a respirar. El silencio era distinto con luz de farol, más humano, más seguro. Las sombras se movían despacio, y la ciudad parecía una historia contada en voz baja. Y arriba, muy arriba, vivía otro guardián. El relojero de torre subía escalones fríos, con manos manchadas de grasa, engranajes enormes, hierro pesado, un tic-tac que no perdonaba. Daba cuerda, ajustaba piezas, escuchaba el mecanismo como un médico escucha el pecho, porque si ese reloj fallaba, fallaba la rutina, la escuela, el mercado, el tren, la vida entera mirando la hora. Luego sonaba la campana, y el sonido viajaba por las calles, marcaba el día como una voz antigua. Hoy la luz se enciende sola, y la hora brilla en cualquier pantalla. Todo es exacto, y aún así, a veces se siente vacío, porque esos oficios no solo hacían funcionar cosas, hacían sentir que alguien cuidaba de todos. Suscríbete al canal y activa la campanita, así no te pierdes el próximo viaje. Y ahora dime algo, de verdad, ¿qué trabajo de hoy crees que será el próximo en desaparecer?